Hola, buen día. Buenos días. Ok. Vamos a empezar con el pase de lista. Si me oyen bien, o más o menos. Más o menos, porque se me escucha un poco ronco. Sí, bueno, voy a intentar esforzarme un poquito, sin fastidiarme tanto. Nada más aumentenle ahí su volumen, ¿no? Por favor. Bien, Ávila, Buen día, presente, profesor. buen día. Azúa, Benítez, Presente, buenos días. buen día. Campos, Presente, buenos días. buen día. Cárdenas, Presente, buenos días. buen día. Duarte, Duarte, Ada, Hernández Torres, Presente, buenos días. Hernández Torres, Presente. Jaime Rocha, Jaime Rocha, Jiménez Herrera, Presente, profe, buenos días. buen día. León Alonso Donovan, Presente, buenos días. buen día. López Gaitán, López, Hugo García, Martínez Alanis, Presente, buenos días. buen día. Martínez Rodríguez, Presente, profesor, buenos días. Martínez Rosales, buen día. Mendoza Juárez, Presente, profesor, buenos días. buen día. Almedo Rodríguez, Presente, buen día. buen día. Padilla Ayala, Presente, buen día. buen día. Rodríguez Gallegos, Presente, buen día. buen día. Rodríguez Grimaldo, Rodríguez Jiménez, Rodríguez Palomo, Presente, buen día. buen día. Romero Fuentes, Presente, profe, buenos días. buen día. Servín Martínez, Montserrat, Esteban Negas, Presente, profe. Vargas Arroyo, Presente, profe, buenos días. buen día. Y Zavala Rivera Areli, Presente, profe, buenos días. buen día.
Ok, vamos a empezar. Bueno, la clase pasada vimos una introducción sobre carbohidratos, ¿cierto? ¿Preguntas sobre ello? No, ninguna pregunta. Bueno, estuvimos viendo algunos carbohidratos, polímeros, vimos algunos ejemplos, terminamos también con el uso industrial de algunos de ellos y bueno, lo que les debe quedar claro es de que son las moléculas más abundantes que tenemos en la naturaleza. De ellas se sintetizan toneladas, miles de toneladas todos los días y son usadas también, pues prácticamente a ese mismo ritmo en diferentes ámbitos. Sin embargo, también nos encontramos asociados con otras moléculas, no como carbohidratos per se, como entidades formadas únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también los podemos encontrar asociados a otras moléculas. Por ejemplo, los podemos encontrar asociados a proteínas. Y pues aquí tendríamos a las glicoproteínas y tienen una función muy particular, una función específica. Generalmente es para una forma de marcar las proteínas y darles cierta identidad, además de ciertas propiedades físico-químicas. Entonces, muchas de las bacterias, de los virus, hongos, incluso en el mismo reconocimiento celular de nuestras propias células, se basa en la identificación de residuos de carbohidratos en proteínas de membrana. Y pues eso, por ejemplo, es el culpable de que ciertos órganos sean compatibles entre individuos o no sean compatibles. Y es importante para la donación de órganos porque en la superficie de nuestras células, nuestros tejidos, tenemos carbohidratos que nos identifican como un sistema único. Y claro, único en el sentido de entidad, porque puede haber otras entidades que se parezcan y que sean compatibles las células y los tejidos. Tenemos como ejemplo también al factor RH, los grupos sanguíneos, y funcionan de la misma manera. Entonces, no se puede donar órganos, tejidos tan fácilmente. Se tienen que hacer estudios de compatibilidad. Pero con la sangre es un poquito más sencillo porque existen esos estudios y son bien conocidos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener un grupo principal que es el ORH,
Aquí, ¿quiénes son O? La mayoría son O, ¿verdad? ¿O quién de ustedes tiene un tipo raro de sangre? Valeria, ¿no? Pues no sé si es tan raro, pero soy B. ¿Qué tipo de sangre tienes? Yo soy B positivo. B positivo. ¿Y alguien más tiene un tipo diferente a O? Yo no sé si sea raro, pero yo soy A positivo. O positivo. Son pocos comunes. Yo soy AB positivo. AB positivo. Ok. Si analizamos en este caso, estos carbohidratos no se unen a proteínas, sino se unen a lípidos de las membranas de los eritrocitos. Y si analizamos los residuos de carbohidratos presentes en estos lípidos, vamos a encontrar que hay diferencias, que las diferencias son mínimas, es a nivel de un monosacárido, de un residuo, bueno, mucho de dos, y de la forma como estén acomodados en estos lípidos, que llamaremos en conjunto glicolípidos. Entonces, son importantes para la entidad, y en el caso de los virus y las bacterias y otros patógenos, para la invasividad, porque reconocen el tejido huésped. Es decir, en la mayoría de ellos, estos virus suelen invadir un tejido en especial o específico, y ahí es donde se propagan. Y claro, pueden invadir otros tejidos que son parecidos, pero no lo harán de una manera eficiente. Y ahí tenemos el caso de la viruela, ¿no? La vacuna, que es una viruela de vaca, específica para la vaca, pues puede también infectar a los humanos, pero no lo hace de una manera agresiva como la viruela del humano. Y al no ser tan agresiva, pues el ser humano queda inmunizado contra el virus de la viruela, contra su prima. Pues bueno, es así como empiezo en la era de las vacunas. Entonces, el reconocimiento celular se da principalmente por residuos de carbohidratos unidos o a proteínas o a lípidos. Lo mismo con algunas toxinas de bacterias. Las toxinas se unen a estos residuos de carbohidratos en la superficie de ciertos tejidos, por el caso del cólera. Y de esta manera generan un efecto en ciertos tejidos, causando un daño, en este caso, porque son patógenos. Y bueno, este es el caso de los glicoconjugados, que se describen en esta parte final de la introducción, de esta pequeña introducción. Entonces, previo a esto, pues habíamos hablado de carbohidratos sencillos, simples, o polímeros de ellos. Pues esos son carbohidratos que se les llaman complejos porque están asociados a moléculas diferentes a los carbohidratos. Y bueno, lo que vamos a ver, pues vamos a empezar a ver por los carbohidratos en su forma más sencilla, que serían los monosacáridos, y a partir de ahí empezaríamos a aumentar la complejidad de estos carbohidratos. Ok. Bueno, los polímeros de los carbohidratos generalmente no tienen sabor, no saben. Si prueban la celulosa, pues sabe a papel, bueno, pues no tiene un sabor intenso. Si prueban el algodón, pues sabe a tela, pero no es un sabor que puedas disfrutar, ¿no? Entonces no tienen sabor. Y
lo interesante es que los monosacáridos pueden tener este sabor que realmente es un sabor dulce, y así es como empezamos la caracterización de los carbohidratos, o cómo ubicamos a los carbohidratos por su sabor dulce, comenzando por los monosacáridos. Y puede variar un poquito en el grado de dulzura o de sabor dulce. Para cada carbohidrato vamos a tener carbohidratos que son relativamente más dulces que otros, o bien disacáridos que van a tener un sabor mucho más dulce y mucho más placentero o hedonista que otros. El ejemplo clásico es el clásico mío es el de la Coca-Cola. Todos han probado Coca-Cola en México. Quizás lo hacen todos los días. Y el sabor, pues, es muy, muy agradable, extremadamente agradable. Combina con la comida mexicana. Razón por la que se consume demasiado. Y más si está fría y hace burbujitas en la garganta, ¿no? Eso se vuelve placentero. Entonces, la combinación de todos estos sabores. Pero hay un componente que es el sabor dulce de la Coca-Cola. Es un sabor bastante peculiar, particular y muy placentero. Entonces, ese sabor se debe a la presencia de sacarosa, que es un disacárido. ¿Quién de aquí ha tenido la oportunidad de probar una Coca-Cola hecha en Estados Unidos, que se distribuye en Estados Unidos? ¿Ninguno de ustedes? No, la verdad no. Pero ¿quién sí ha podido probar una Coca-Cola de Gringolandia? ¿Nadie? Bueno, en algún momento, bueno, sí, desde sus inicios la Coca-Cola bueno, esa parte de la historia de la Coca-Cola es bastante peculiar, porque sí tenía cocaína, después se cambió por cafeína, pero tenía cantidades de cafeína enormes, y hubo un pleito legal con el gobierno de los Estados Unidos, pero para ese entonces Coca-Cola ya tenía mucho poder, muchísimo dinero. Y a lo más que logró la FDA fue a bajarle la mitad la concentración de cafeína. Entonces ya los efectos de la cafeína en altas concentraciones pues ya no aparecían en la gente, ya no se daba ese problema. Se sigue dando, pero a cierto grado. ¿Quién no ha tomado una Coca-Cola en la noche por ahí de las 11, 12 y se ha dormido hasta las 4 o 5 de la mañana? Para estudiar para los exámenes, un traguito de Coca-Cola. Sí, es bueno si quieren estudiar toda la noche. Pero si se pasan de dosis, van a terminar despiertos toda la noche, o sea, la madrugada. Bueno, ese efecto pues se debe a la cafeína, y pues es la misma cafeína que encontramos en el café. Pero pues el querer ganar más dinero pues siempre ha sido un objetivo de todas las empresas, ¿no? Y Coca-Cola no se escapa de ello, de hecho son los principales. Entonces decidió en algún momento cambiar la sacarosa, el disacárido, por alta fructosa. Y la alta fructosa es un carbohidrato monosacárido que se obtiene de la hidrólisis de diferentes polímeros de este carbohidrato. Se puede obtener de maíz y
pues de muchos otros granos. Y a diferencia de la sacarosa, no es un sólido blanco, sino es un líquido transparente, altamente viscoso. Y el argumento para convencer a la gente de que tomara Coca-Cola con alta fructosa, después otras bebidas también lo incorporaron, fue que, pues si la fructosa está presente en las frutas, y eso era bueno si comías frutas, pues sería igual de bueno tomar una Coca-Cola con fructosa. Esa es la lógica que usaron. Y pues convenció. El problema es que el sabor de la alta fructosa es bien diferente al sabor de la sacarosa. Entonces el sabor de la sacarosa es mucho mejor que el de la alta fructosa. Y si comparas la Coca-Cola de Estados Unidos con el de México, en términos de sabor, de hedonismo, lo que comentaba Valentín del umami o la potencialización del sabor, la Coca-Cola de México es varias veces mucho más sabrosa y deliciosa que la de Estados Unidos. ¿Cuántas veces? No sé, 10, 15, 20, 2, 3 veces, no lo sé, pero es varias veces más sabrosa. Y han hecho estudios con ratones o ratas en los laboratorios en donde les dan a escoger. Y a las ratas les encanta la Coca-Cola de México. Estudios científicos. Y por ahí otros utilizan esta prueba para hacer otro tipo de experimentos. Pero bueno, esa es la parte del estudio del sabor en animales. Y claro, en el mismo ser humano se extrapola. Y por ahí tenemos a la maltosa. La maltosa es un disacárido. Es azúcar de malta. Y es mucho más sabrosa que la sacarosa. Entonces, todos conocen las malteadas. Aquí las chicas han probado malteadas. Sus novios los han invitado a malteadas. ¿No? Sí, Sí, nos Bien. había comentado, ¿no? Que antes las malteadas realmente eran de maltosa y que pues Sí. ahorita ya no por la cuestión de reducir costos, ¿no? Ajá. Pero en México le ponen azúcar de caña. Y pues el sabor de la malteada es como la de un licuado vil, pero bueno, frío y con hielito. Bueno, casi frappé. No tan frappé. Pero si tú vas a Estados Unidos y pides una malteada en ciertos lugares buenos, la malteada es una bebida increíble, pero créanme, increíblemente deliciosa por el azúcar de malta que utilizan. Es la maltosa. Desde luego, mucho, mucho más caro que la sacarosa. Y esa es la parte del hedonismo de los carbohidratos. Y tenemos otros carbohidratos, por ejemplo, el que nosotros trabajamos, que es la trealosa, que ese es más o menos un poquito amargo, o sea, es dulce, pero un poquito amargo. Y está presente en los hongos como el huitlacoche. Y yo creo que es una de las razones de por qué el huitlacoche tiene ese saborcito medio amargo. Por la trealosa. Pero sigue siendo dulce. Entonces, el sabor dulce es una propiedad gustativa de los monosacáridos y disacáridos principalmente. Y claro, no tienen color. Cuando son sólidos, el color es blanco, cristalino, porque forman cristales. Y al tener un gran número de grupos hidroxilos, hace que estos mono y disacáridos sean altamente solubles en agua. Son muy solubles en agua. Bueno, eso lo sabemos porque lo vemos todos los días, ¿no? Cuando preparamos
nuestras aguas para la comida, o el café, o el té, o bueno, para los que nos gusta el sabor dulce. Y son insolubles en solventes no polares, es decir, no puede solubilizar monosacáridos y disacáridos en aceite, ¿no? O en gasolina o petróleo o algún líquido de este tipo. Entonces son altamente solubles en agua y son insolubles en solventes polares. Y pues esto le da una característica, una propiedad físico-química funcional, pues no solamente en las células, en los tejidos, sino pues bueno, lo que se puede hacer en la industria de alimentos, por ejemplo, la formación de glases, el azúcar glass para las diferentes presentaciones de pasteles, muffins, etcétera. O bien puedes hacer una capa para recubrir productos y puedes combinarlo con muchos más. Por ejemplo, con el latte para hacer latte, utiliza azúcar, escaleras, etcétera. Pero bueno, esta es la propiedad físico-química que se utiliza de los carbohidratos para la industria alimenticia. Ok, entonces los monosacáridos generalmente no son ramificados, o sea, es una cadena lineal, no ramificada, donde vamos a tener unidos los grupos hidroxilos. Y como aquí se indica, están unidos por enlaces sencillos entre carbono-carbono. Hasta ahorita no hemos, quizás haya por ahí algún carbohidrato con un doble enlace, pero la mayoría son con enlaces sencillos, carbono-carbono. Y esto pues lleva a que mientras más largo sea la cadena, pues tengamos una cadena abierta del monosacárido. Y recuerden que los monosacáridos los carbohidratos tienen un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo, un CO, que cuando está en un extremo, pues sería un aldehído, una aldosa. Cuando este grupo carbonilo está en medio de la cadena de carbonos, sería una cetosa. Entonces tenemos una doble ligadura entre el oxígeno y el átomo de carbono. Es la doble ligadura presente en los carbohidratos, en el grupo del oxígeno con el carbono. Y el resto tiene grupos hidroxilos. Entonces, los carbohidratos, los monosacáridos son polialcoholes. Entonces los podemos reconocer como polialcoholes. Ok, entonces aquí está lo de los aldehídos, aquí está lo de las cetonas. Es una aldosa, si tiene un aldehído, y es una cetosa si tiene un grupo ceto. Recuerden que los grupos ceto también se conocen como grupos oxo. Bueno, ¿cuántos carbonos puede tener un monosacárido? El mínimo que se reconoce es 3. Y de ahí podemos tener hasta 7 carbonos. Y bueno, en general reciben un nombre de acuerdo al número de carbonos. Entonces, triosas son las que tienen 3, tetrosas son las que tienen 4, pentosas son las que tienen 5, hexosas las que tienen 6 y heptosas las que tienen 7. De heptosas hay pocas heptosas, pero bueno, sí tenemos monosacáridos con 7 carbonos. Y uno de ellos se forma en la vía de las pentosas para la síntesis de la ribosa, la cual se va a incorporar a los nucleótidos para el DNA, el RNA o el ATP,
GTP, etcétera. Entonces, los carbohidratos van a tener generalmente un centro quiral. Y la pregunta que es, ¿cuál es la regla que debemos de considerar para que una molécula presente quiralidad o no la presente? Lo vimos en... Que tenga su forma D y L. no, eso viene después. Pero si tú notas, si tú analizas la estructura de la molécula, Que no ¿Qué- lo qué- podemos tirar, ¿no? Y que sea igual. Tiene que cambiar. no. O sea, es cierto lo que dicen, pero no es la razón de. ¿Puede repetir entonces la pregunta? Si ustedes analizan una molécula de un carbohidrato monosacárido, ¿qué característica debe tener para considerar el carbohidrato una molécula quiral? O sea, tiene un centro quiral, pero ese centro quiral, ¿qué características debe tener? Tener tres grupos diferentes. Bueno, estar enlazado a tres cosas diferentes. Debe tener 4 sustituyentes diferentes. Ok. Entonces, eso es lo que debe tener un centro quiral. Entonces, tienes un átomo central, que sería el carbono, desde luego. El átomo central es el carbono, pues estamos hablando de monosacáridos. Y si analizas los grupos que están unidos a este carbono central y caes o determinas, encuentras que son diferentes, entonces estaríamos hablando de un centro, ¿qué? Un centro quiral. Y bueno, el centro quiral nos da esta opción de que los grupos se acomoden de diferente manera y en este acomodo tengan pues una imagen especular, es decir, que se pueda sobreponer a más moléculas, como si estuvieras viendo una sola molécula en un espejo, pero son moléculas diferentes. Y bueno, aquí tenemos el gliceraldehído. Tenemos la forma D y la forma L que mencionaban anteriormente, que es de bógira o de estrógira, por la desviación de la luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, bueno, si analizamos cómo están distribuidos los grupos en este carbono central, pues vemos que difieren en la posición de uno de ellos, ¿no? El hidroxilo y el hidrógeno. Y eso hace que sean imágenes especulares. Y ese sería el centro quiral. Entonces aquí tenemos diferentes formas de representar a la molécula, desde esferas con palitos o las proyecciones de Fischer, estas con líneas, los enlaces covalentes del carbono y las de perspectiva. Las de perspectiva nos dan una mejor idea de la quiralidad del gliceraldehído. Porque los triángulos negros rellenos nos indican que esos dos grupos están viendo hacia nosotros y los que
son los que están cortados, están viendo hacia atrás. Y el carbono está en medio, entonces ahí tenemos un plano. Entonces, tenemos grupos que están hacia nosotros, tenemos grupos que están hacia atrás. Y bueno, la imagen especular está ahí. Y pues esto que nos lleva a que vamos a poder tener un determinado número de... Si ustedes consideran cada uno de los carbonos, de los monosacáridos como centro quiral, pues vamos a tener por esta imagen especular pues diferentes monosacáridos y un número elevado de estas moléculas. Entonces aquí hay una regla que si tienes un centro quiral, pues vas a tener dos moléculas, solamente dos. Entonces el glisaraldehído solamente tiene un centro quiral, que sería el carbono. Entonces, si analizan el resto de los carbonos, no son quirales. El CHO no es quiral, ¿por qué? Porque no es quiral. Porque tienes un grupo ceto. Entonces hay tres grupos unidos a este carbono. Y tiene que ser 4 para que sea quiral. El que está presente aquí, pues sí, tiene 4 diferentes sustituyentes. Y el último, el CH2OH, no es quiral. ¿Por qué no es quiral? Porque tiene 2 hidrógenos unidos. Entonces, si analizamos la estructura, 2 son diferentes, pero 2 son iguales. Los hidrógenos son iguales, son idénticos. Y entonces, este grupo, el que está sombrado en azul, no es quiral. Pero, por ejemplo, si tenemos algunas, identificamos con el caso de esta aldohexosa, 4 centros quirales, entonces 2 a la 4 pues es 16. Tendríamos 16 diferentes ¿qué? Monosacáridos. Tendríamos 8 dextrosas y 8 levosas. Y esto nos daría el 16. Si fueran 2, pues tendríamos 4. Si fueran 3, tendríamos... ¿Cuánto? 8. Y si tuviéramos 5, ¿cuánto sería? ¿32? 32. Bueno, vamos a ver. Si fueran 5 sería, a ver. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto da? $32, ¿cierto? Bien, bueno, entonces aquí tenemos monosacáridos comunes, los más comunes. El glisaraldehído, la dihidroxiacetona, no es una aldosa y la otra es una cetotriosa. Porque está en medio del grupo ceto. Tenemos a una de las más conocidas, que es la glucosa, del cual ya hemos hablado bastante. La fructosa es una cetosa. Tiene el grupo ceto, el segundo carbono. La ribosa, una aldosa. Y la 2-desoxirribosa. Entonces podemos identificar los carbonos. Los carbonos centrales y ver si son quirales o no. La naturaleza, por alguna razón, se seleccionaron
las moléculas de estrógiras, los de carbohidratos. A diferencia de los aminoácidos, que son L-aminoácidos, en el caso de los carbohidratos es D, no L. Esta forma de estrógeno es la que vamos a encontrar principalmente en los seres vivos. Entonces vamos a pasar a revisar las de aldosas. Recuerden que vamos a tener también la forma L, pero no nos interesa la forma L, porque pues no es la que vamos a encontrar, presente en organismos. Entonces el gliceraldehído, pues recuerden, es 2 a la 1 y es 2, y solamente hay una forma D, el de gliceraldehído. Y de las tetrosas, pues sería 2 por 2, 4, 2 dextrosas y 2 levosas. Entonces aquí tenemos las dos dextrosas, son moléculas de estróginas, la eritrosa y la treosa. Entonces las moléculas que son de importancia, aquí están enmarcadas en un recuadro. Entonces la de eritrosa es una molécula importante. La de treosa no lo es tanto, pero pues existe, ¿no? Como tal. Entonces los carbonos quirales están marcados en rojo. Entonces no tiene el carbono quiral del gliceraldehído. Y los dos carbonos quirales de la eritrosa y de la treosa. El de las aldosas pues serían 4 formas de estrógiras y 4 levógiras. Entonces aquí tenemos las 4 estrógiras. Y noten los carbonos quirales, los 3 carbonos quirales en cada una de estas aldosas. Entonces el grupo aldehído, recuerden, está en carbono terminal, son aldosas. La primera es la de ribosa, después la de araminosa y la silosa. Las 3 son muy importantes en la naturaleza. Y la de lisosa no lo es tanto. Después nos vamos con las aldosas, las de 6 carbonos, las aldohexosas. Entonces pues van a ser el doble de las 5, serían 8. Y son 4 los carbonos quirales. Entonces tenemos a la alosa, la de altrosa, a la glucosa, aquí ya aparece la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa. Todas en su forma D. Y las más importantes, pues desde luego la glucosa, la de glucosa, la de manosa y la galactosa. Bien. Y bueno, lo mismo con las cetosas. Y aquí es un poco más fácil porque pues la presencia de un grupo carbonilo a mitad de la molécula pues hace que disminuya el número de centros quirales. Entonces la dihidroxiacetosa, dihidroxiacetona, no tiene centros quirales. No es una molécula quiral. Entonces, si analizamos cada uno de sus carbonos, pues vamos a encontrar que sus sustituyentes, sobre todo los de los extremos, y 2 de ellos no son diferentes. Es el caso del hidrógeno. Entonces, cuando hablemos de la dihidroxiacetona, no vamos a encontrar ni forma D ni forma L, simplemente es dihidroxiacetona. Por el contrario, con el gliceraldehído vamos a tener la forma D y la forma L. Entonces, pues bueno, esa podría ser una pregunta de examen para confundirlos. Bueno, ya veremos. Y en el caso de las cetosas con 4 carbonos, pues solamente vamos a tener 2
dos formas, que sería la D y la L, porque solamente tienen un centro quiral, que sería el que está marcado en rojo. Pues eventualmente nada más hay un representante, que es la de eritrulosa, y es importante en la naturaleza. Con 5 carbonos, son 2, aumentan un carbono quiral, y tenemos la de ribulosa y la de silulosa, ambos importantes. Y de 6 carbonos, pues vamos a tener 4, con 3 carbonos quirales. La cicosa, la de fructosa, esto es muy, muy importante, la de fructosa, la de sorbosa y la tagatosa. Entonces recuerden que vamos a tener la forma L. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No, bueno, solamente se me hace curioso que, por ejemplo, en el caso de los aminoácidos tenga la forma L y aquí sea con la forma D, y pues no tiene como razón, o bueno, no sé, vaya, se me hace curioso nada más eso. Interesante. Es un dilema encontrar la respuesta a eso. No, nadie lo tiene. ¿Y por qué se escogió uno y otro? Y es que ni siquiera evolutivamente, Efraín, te lo puedes explicar. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos por ahí algunas proteínas, vamos a encontrar que la presencia de aminoácidos tipo D, no L. Y son importantes estos aminoácidos D presentes en proteínas. Es decir, la naturaleza puede corregir ese error de no haber escogido la forma D, ¿no? Yo he escogido la forma L. Entonces, corrige ese error de alguna manera e incorpora aminoácidos tipo D. Ahora puede hacerlo modificando un aminoácido previo o bien sintetizando la forma D. Y bueno, tendríamos las enzimas, etc. Es una parte muy interesante de los de aminoácidos, de que existen, se incorporan en proteínas, algunas proteínas son importantes para la función y bueno, no es algo que solemos generalizar todo. Entonces, de que las proteínas están formadas por aminoácidos, por L-aminoácidos. Y al generalizar, evitamos meter en esa oración a los aminoácidos de forma D, pero sí hay un gran número de proteínas que incorporan a los aminoácidos de forma D, los de aminoácidos. Por eso es que digo que de alguna manera la naturaleza al final corrige ese error de no haber escogido la forma D y debe tener algún sentido estructural o funcional la incorporación de estos aminoácidos D en una proteína hecha principalmente de aminoácidos L. Pero ese es otro campo muy particular y que uno solamente lo ve cuando entra en discusiones muy relativamente profundas, ¿no? Sobre los aminoácidos L y los D. O bien, si te dedicas a trabajar con los aminoácidos D, pues bueno, estarías en ese ámbito. Pero aquí en México no conozco a nadie que trabaje con aminoácidos D. En Europa y Estados Unidos, desde luego, sí. Pero aquí no, aquí somos más de la forma L. Y en el caso de los carbohidratos que ya han sido la forma D, pues es mucho, mucho más complicado todavía. ¿Por qué? Porque esta forma que tenemos aquí representada los carbohidratos, en realidad esta forma no es la que se encuentra en solución. Entonces olvídense de esta forma.
Así no están los monosacáridos. Tienen otra forma muy diferente. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Epímeros. ¿Qué son epímeros? Los epímeros existen en los monosacáridos. Esto se da cuando dos moléculas, dos carbohidratos, son diferentes en solamente un centro chiral. Entonces, cuando eso se da, cuando se comparan estos carbohidratos, se llama epímeros. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos la glucosa. Entonces, la glucosa es epímero de la de manosa, en el carbono 2. Entonces, si notan, si comparamos a la manosa con la glucosa, en el carbono 2 tenemos el hidroxilo colocado del lado izquierdo, en el caso de la manosa, y del lado derecho, en el caso de la glucosa. Entonces, son moléculas prácticamente idénticas y solamente dividen la posición de ese hidroxilo al otro lado de la molécula. Si comparamos ahora la galactosa con la glucosa, pues son moléculas casi idénticas y difieren solamente en la posición del hidroxilo en el carbono 4. Entonces la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. Pero si comparamos a la manosa con la galactosa, encontraremos que estos no son epímeros. Esto tiene que ver con con los términos atáctica, isotáctica, sintotáctica y todo eso. No. En realidad es más que eso, es una, ¿cómo decirlo? Es una herramienta de comparación solamente. Y al final, en lo personal, se me hace inútil, ¿no? El decir que sean epímeros. Porque difieren en la posición de un hidroxilo, ¿no? Un carbono en la molécula. Pero funcionalmente, pues son relativamente parecidos, ¿no? Relativamente parecidos. O sea, estructuralmente son relativamente parecidos y funcionalmente pueden ser bien diferentes. Recuerden a los ¿cómo se llama? A los factores RH de la sangre. Entonces, el cambio en la posición de alguno de esos hidroxilos en la molécula, pues puede llevar a un efecto dramático en la célula. Que tengas manosa en lugar de galactosa es importante. Que por eso muchas de las sangres no son compatibles, ¿no? Ok. Y tenemos casos en donde hay formas L, igual como en los aminoácidos hay forma D. En los carbohidratos tenemos forma L, pero no son muy comunes. La L-arabinosa, pues la forma de Bóquira. Lo interesante es que esta sí es muy importante, la arabinosa. Pero ustedes lo van a ver en algunas ocasiones más adelante, siendo parte de algunas estructuras, sea de bacterias o de algún otro organismo. Por ejemplo, los glicoconjugados, que eso es lo muy común que tenemos en las bacterias. Bien. Entonces les comentaba que la forma lineal que veíamos acá arriba de los monosacáridos
Es una forma que utilizamos para representarlo, pero esta forma no existe, no se da en la naturaleza, no las vamos a tener así. Es una forma de representarlos. Lo que en realidad tenemos es una combinación entre la forma acetal y la forma hemiacetal y la forma lineal. Entonces sería un equilibrio entre todas estas formas. Y pues esto está descrito en estas reacciones, que es la formación de estructuras que vamos a llamar hemiacetales o hemicetales, dependiendo de qué es lo que tengas. Si tienes un aldehído, es un hemiacetal y después te da el acetal. Si hay la combinación con otro carbohidrato. Pero la forma hemicetal es la forma principal. En el caso de la acetona o cetosa, es la hemicetal. Entonces, hemiacetal cuando tenemos un aldehído y hemiacetal cuando tenemos una cetosa. Entonces, lo que tenemos es la combinación de este grupo aldehído con el alcohol para dar una forma cíclica en ambos casos, en la aldosa y en la cetosa. Y es esta reacción que tenemos aquí, la ciclización de los monosacáridos. Tú tienes tu molécula de monosacárido, en este caso es la glucosa, y tú colocas esta glucosa que está en polvo, la colocas, está cristalizada, y colocas en el medio aquoso, y va a formar este anillo. Entonces vamos a tener dos formas. Dependiendo de la posición que tenga el grupo hidroxilo resultante de la formación del hemiacetal. Ajá. Entonces el grupo cetoaldehído reacciona con el hidroxilo. Entonces el grupo cetoaldehído, en este caso el aldehído, reacciona con el hidroxilo y forma la forma hemicetal o hemiacetal. Pero el hidroxilo resultante, tenemos acá arriba, puede caer en un plano, arriba del plano o abajo del plano, dibujado en el carbono carbonilo. Carbono-carbonilo, que es el carbono que tenía el grupo carbonilo, es el carbono-carbonilo. Entonces, este hidroxilo puede caer arriba o puede caer abajo porque está girando. Y entra en equilibrio entre todas estas formas. Si el grupo hidroxilo cae abajo, es la forma alfa. Y si cae arriba, es la forma beta. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente los monosacáridos van a polimerizarse. Y en la polimerización de carbohidratos, de los monosacáridos, la posición de este grupo hidroxilo es importante para la formación del enlace glicosídico y del disacárido o polisacárido resultante. Y es muy importante no nada más en términos de propiedades gustativas, no hedónicas, sino en propiedades funcionales, físico-químicamente. Y eso explica el por qué, por ejemplo, la celulosa no se moja y el almidón sí. Porque podemos hacer un atole con un almidón
¿Y por qué no podemos hacer un atole con celulosa? Es decir, con un pedazo de cartón o con un pedazo de tronco. Intenten hervir un pedazo de cartón o un pedazo de tronco, que es celulosa, y a ver si obtienen algo. Pero si hacen eso con el almidón, pues vamos a tener ahí una solución, una suspensión de este polímero. Entonces, tenemos esta reacción de ciclización y la formación de la forma hemiacetal o hemiacetal, dependiendo de si un aldehído o una cetosa. En este caso es un hemiacetal porque es un aldehído. Bien, y bueno, estas son formas estereoisómeras. Sería la forma alfa y la forma beta. Son estereoisómeros. Entonces, ¿cuál sería el carbono anomérico? Que se describe aquí. El carbono anomérico sería este carbono, el carbono en el cual gira el hidroxilo, y el giro tiene un nombre. El giro del hidroxilo en este equilibrio que se le conoce como mutarrotación. Bingo. Entonces, la glucosa se convierte en cualquiera de estas dos formas, pasando por la forma lineal, que no es estrictamente lineal, y lleva a cabo este proceso de mutarrotación en el carbono anomérico. Entonces, bueno, en el equilibrio en el caso de la glucosa, ya se sabe, tenemos un tercio de alfa de glucopiranosa y y 2/3 de la beta de glucopiranosa. Entonces la forma más abundante es la forma beta. Es decir, la forma más estable sería la forma beta. Y además ya introducimos otra nomenclatura, el término pirano. Entonces, cuando los carbohidratos, los monosacáridos, se ciclizan, forman este anillo, que sería el anillo correspondiente al pirano. ¿Recuerdan el pirano? En la clase de fundamentos de química, la ciclización, los anillos. Entonces tenemos el pirano. Entonces, el alcano con 6 vértices. Y tenemos el furano, que sería el de 5 vértices. Y ambos son importantes. Entonces tenemos la forma glucopiranosa y la forma alfa de glucopiranosa y la forma beta de glucopiranosa. Entonces noten que sigue siendo destrógena, pero ahora ya se le agrega un término que es la forma alfa, la forma beta, que nos describe la posición del hidroxilo en el plano del carbono anomérico. Y una vez que se ha formado el anillo, se convierte en una piranosa o furanosa en el caso de que sean 5 carbonos, que sean 5 los vértices del anillo. Ok, entonces la nomenclatura en los monosacáridos se complica conforme vamos avanzando. Entonces, antes era glucosa o de dextrosa, y ahora tenemos que agregarle el término piranosa y el prefijo alfa o beta, dependiendo de la posición del hidroxilo en el carbono anomérico por mutarrotación. Y pues la glucosa no es la única que hace esto, sino lo hacen pues la gran mayoría de los monosacáridos.
Ustedes colocan el monosacárido y entra en equilibrio entre diferentes formas. Y vamos a tener el carbono anomérico. Entonces, ¿no? En el caso de la alfa de glucopiranosa, que el hidroxilo en el carbono anomérico está hacia abajo. Y en la alfa de fructofuranosa, el hidroxilo en el carbono anomérico, es decir, el carbono 2 está hacia abajo. Entonces, serían formas alfa. Y en la beta de glucopiranosa, el carbono anomérico, que sería el mismo 1, carbono 1, está hacia arriba el hidroxilo. Y en la beta de fructofuranosa, el hidroxilo está arriba, en el carbono numérico, entonces es la forma beta. Y noten que ambos tienen la estructura del pirano y del purano. Había dicho alcanos, son alquenos en realidad, por las dobles ligaduras. Serían alquenos, anillos, alquenos cíclicos. Bien, preguntas hasta aquí. Recuerden, entonces es piranosa si tiene la forma del pirano, y es puranosa si tiene la forma del purano. Entonces tienes este pentágono y este hexágono. Pero la cosa no termina ahí. O sea, la molécula sigue entrando, es dinámica en solución y adquiere otras conformaciones, la condenada molécula de monosacárido. Entonces, esta es la forma que ya le estamos dando cuando se cicliza, pero esta forma ciclizada, así como de hexágono o pentágono, no es la forma que se tiene en solución, y eso ya lo dije anteriormente, y lo vuelvo a decir, ¿no? Entonces vamos avanzando, pero aún así llegamos a la forma estructural de los carbohidratos en solución. O sea, no es la forma en solución, forma estructural. La forma estructural. La forma estructural que tiene es, voy a adelantar un poquito, es esta, en realidad. Una vez que se cicliza puede adquirir cualquiera de estas formas. Estas son formas de silla, y noten lo diferente que son estas dos estructuras. Son dos formas de silla diferentes para una misma molécula de monosacárido, la beta de glucopiranosa. Entonces, en equilibrio también están estas dos diferentes conformaciones. Y la alfa de glucopiranosa pues tampoco se escapa y puede tener esta forma de silla. O bien puede tener la forma de bote, pero eso no aparece aquí por alguna razón. La forma de bote. Bueno, la forma de bote es que este vértice que tenemos aquí, en lugar de estar hacia abajo, está hacia arriba. Entonces, en algunos casos vamos a tener la estructura de bote o la forma de bote, o bien la forma de silla. Y tenemos las fórmulas en perspectiva de proyección de Fisher y de Howard. Entonces, la forma de proyección de Fisher pues es la forma lineal que ya hemos visto. Pero recuerden, esto solamente en el papel. Y la de Howard también es en papel, pero nos da una mejor idea de cómo cómo está el carbohidrato monosacárido en solución. Entonces, bueno, cuando tenemos la forma de silla o de barco, de bote, pues estas formas de proyección de Howard, pues bueno, cobran un sentido relativamente importante, ¿no? Porque nos indica dónde está un lado de la molécula. Y si no hiciéramos eso, pues bueno,
no tendríamos, sería relativamente difícil identificarlo. Entonces, para los que se dedican a trabajar en los carbohidratos, pues es bastante complicado hacerlo porque además de las posiciones de los hidroxilos en cada átomo de carbono, o sea, hay gente que se aprende en la beta de glucopiranosa las posiciones de los hidroxilos, de estos hidroxilos. Y te dice, por ejemplo, en las formas de proyección de Howard, te dice carbono 1, hidroxilo bajo, carbono 2, hidroxilo abajo, carbono 3, hidroxilo arriba, carbono 4, hidroxilo abajo. Pues es la glucopiranosa, alfa D. He visto a ese tipo de gente que puede identificar a los carbohidratos, por esta posición de los grupos hidroxilos. Ahora, lo más probable es que trabajen todos los días con ellos y te sea importante esas posiciones. Y es la razón de por qué se lo graban, no porque sean genios, sino porque trabajan todos los días con él. ¿O qué creen ustedes? ¿Que sí son genios? Bueno, probablemente sí hay algunos genios por ahí. Ok, ¿cómo convertir la proyección de Fisher a la de Howard? Bueno, aquí no se dice cómo nombrar los átomos de carbono una vez que se forma la proyección de Howard. Pues bueno, los carbonos en sí ya están enumerados. Entonces, una vez que se forma la forma hemicetal, recuerden, se cicliza esto. El grupo ceto, el carbonilo, o aldehído, se une con el hidroxilo del último carbono y se cicliza. Y forma estas estructuras piranosas o furanosas. Listo, ¿ya aburridos? No, nada más sí me da curiosidad como la importancia de cada estructura, ¿no? O sea, ¿por qué usamos en cada caso una o la otra? Por ejemplo, la de proyección de Fisher o la de Howard. Bueno, en realidad es más bien una forma de representarlo en papel, ¿eh? Estas son representaciones en papel. Entonces estas fórmulas están mucho más ya más relacionadas a lo que encontraríamos en la naturaleza. Estos. Mientras que estas son formas de representarlo en papel, para que sea fácil manejar la estructura de los carbohidratos, de los monosacáridos. Pues esta es la forma más, la que tendríamos como real en solución. Y de hecho es la forma real en solución. Y en cualquier otra estructura es la forma real. Y hoy vamos a ver esto. Entonces, grábense que esta es la forma real en la cual se encuentra un carbohidrato. Ok, entonces antes de ver estos casos, vamos a ver casos de monosacáridos que son atípicos, que están modificados. Y por eso se les llama derivados, ¿no? Derivados de hexosas en este caso. Y que sean derivados, pues no significa que no sean importantes, sino en todo lo contrario, que son muy, muy importantes. Entonces tenemos aquí la primera familia de hexosas, la glucosa, de la glucosa. Entonces tenemos la glucosa, la beta de glucosa, es la forma beta, entonces el hidroxilo está arriba en el carbono numérico. Y tenemos la glucosa modificada con un grupo fosfato, fosforilado. Esa es la
glucosa 6-fosfato, y pues es una de las principales moléculas que se forman en la vía glicolítica. Entonces, si todo carbohidrato que vaya a ser modificado químicamente, que vaya a ser procesado bioquímicamente, para ser más específico, la primera reacción que va a ocurrir en él va a ser una reacción de fosforilación. Es una forma de marcar la molécula del carbohidrato para ser procesado. Entonces, eso le indica a la célula que ese carbohidrato tiene que metabolizarse, ¿no? Que va a metabolizarse. Entonces, que mientras no entre a la célula, la glucosa puede andar como tal, como glucosa. Y es por eso que tenemos glucosa en sangre. Lo que te miden en sangre es glucosa. Y no podemos medir glucosa dentro de las células, salvo en los hepatocitos. En los hepatocitos sí hay glucosa libre, pero en el resto de las células, de otros tejidos, no hay glucosa libre. Entonces es la forma como el hepatocito mide los niveles de glucosa en sangre. Ese es un punto interesante, porque el hepatocito sí tiene glucosa libre en el citoplasma. Entonces, al igualarse la concentración de glucosa interna con la externa, si baja la externa, baja la interna. Si sube la externa, sube la interna. Entonces, le indica al hepatocito los niveles de glucosa en sangre. Y el hepatocito reacciona o responde a estos niveles, ya sea almacenando glucosa en forma de glicógeno o glucógeno, o bien llevando a cabo la síntesis de glucosa por la gluconeogénesis. Es decir, convertiría compuestos gluconeogénicos derivados de aminoácidos o, por ejemplo, de ácido láctico para formar glucosa. Es así como el hepatocito nivela o ajusta nuestros niveles de glucosa en sangre. Por eso te mantienes ciertas concentraciones. ¿Cuál es la concentración de glucosa en sangre? Normal. ¿Alguna idea? Bueno, aquí ¿quién tiene parientes diabéticos? Seguro, por las estadísticas, seguro la gran mayoría. ¿Cuáles son los niveles de glucosa para considerarlo como diabético? O una persona, claro. Prediabético. Puede ser arriba de 150, 160. Pues si arriba de 120, ya eres diabético. De 120 miligramos por decilitro. Entre 100 y 120 eres prediabético y abajo de 100 estás normal. Y el mínimo, si mal no recuerdo, debe andar por ahí de 80, el ideal. Entonces, cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, cuando bajan, y verdaderamente bajan, simplemente pierdes el conocimiento. Eso les ocurre a muchos diabéticos que se exceden en la toma de estas pastillas para controlar la diabetes. Se le bajan los niveles de glucosa de tal forma que el cerebro ya no le llega la suficiente glucosa y moles, te vas. Y quedas en calidad de bulto. Entonces, lo que hacen en los hospitales, pues es ponerle suero, glucosa, para recuperar los niveles de glucosa en sangre y de esta manera, pues, proveerle al cerebro pues su glucosa para que sigan contentas las neuronas. Entonces, mucha glucosa no es buena, pues, pero es más tolerable que poca glucosa. Si es muy
No sé de qué sea más fácil morir, si de poca glucosa o de mucha glucosa. Creo que es de poca glucosa. Pero bueno, no me crean mucho, porque de eso, pues no he visto. Y si lo vi, ya se me olvidó. Ok, entonces tenemos la familia de la glucosa es fosfato, y vimos un poquito de la regulación de la glucosa en sangre, ¿no? Los niveles. Pues tenemos otros derivados de la glucosa, como la glucosamina. Entonces, ese grupo hidroxilo es diferente. En lugar del grupo hidroxilo tenemos un grupo amino, entonces es un carbohidrato básico. Tenemos a la N-acetilbeta-D-glucosamina, estos son componentes de la pared celular de bacterias. Entonces, tenemos el grupo acetilo, que deriva del acetato, de un ácido carboxílico, el ácido acético, que ya conocen ustedes porque lo vimos, unido al grupo amino de lo que antes sería la glucosamina. Entonces termina siendo el N-acetilbeta-D-glucosamina. Indica todavía aquí la posición del hidroxilo en el carbono anomérico. Y tenemos otros aminoácidos derivados que son el ácido murámico y el ácido N-acetilmurámico. Entonces aquí tenemos ya mayores modificaciones y son aminoácidos. Son carbohidratos ácidos por la presencia de los grupos carboxilos. Entonces R tiene un grupo carboxilo, CO, que es el que le da el carácter ácido al carbohidrato. Entonces, en algún momento les comenté sobre los carbohidratos básicos y ácidos. Entonces, este es el caso. Bueno, aquí tenemos también algunos aminoazúcares. Sería la beta de galactosamina, muy similar a la beta de glucosamina. Y la beta de manosamina. Entonces, esos no son del grupo de la glucosa, pues no de la galactosa y de la manosa, pero son similares a la beta de glucosamina. Son aminoácidos básicos por el grupo amino. Y tenemos otros que son muy, muy importantes, que son los desoxiazúcares, como la L-fucosa y la ramnosa. Entonces, no tienen el grupo hidroxilo, en lugar de este grupo hidroxilo tienen un grupo metilo. Y bueno, este grupo metilo, lo importante de esto es que hace a la molécula del carbohidrato, la hace más. A ver, si un grupo hidroxilo hace que sea soluble en agua, la molécula, grupo metilo, hace que sea, ¿qué? Más o menos soluble, el carbohidrato. Menos, ¿no? Menos solubles. Claro, entonces los grupos metilos en esos carbohidratos, esos desoxiazúcares, hace que estos carbohidratos sean menos solubles y tienen una función particular, la metilación de carbohidratos o la metilación de ciertas moléculas. Por ejemplo, en el caso de la duplicación del DNA en bacterias, están todas las enzimas presentes en el núcleo, de tal manera que siempre la duplicación se llevaría a cabo. Pero la metilación del origen de duplicación, cuando se metila, se esconde. Entonces, las enzimas no las encuentran, solo hasta que llegan unas demetilasas, quitan los grupos metilos, y entonces se exponen de nuevo y llegan las enzimas de la replicación o duplicación y se lleva a cabo la duplicación de una nueva cadena de DNA. Entonces, está regulado la duplicación celular por metilación de estructuras. Entonces yo no sé si estos desoxiazúcares estén participando ahí, no lo recuerdo, pero hay es la metilación del DNA. Entonces, bueno, esta es una forma de regular qué tan soluble es un carbohidrato en agua o qué tan, o si
o cambiar su solubilidad en solventes polares. Por ejemplo, meterlo a la membrana sería mucho más fácil para estos desoxiazúcares, más que para la molécula que tuviese aquí el grupo hidroxilo. Ok, tenemos, ¿qué más? Otros carbohidratos un poquito más complejos, también son ácidos, como el beta-D-glucoronato. Entonces tiene un grupo carboxilo, eso lo hace ácido. El D-gluconato. Este D-gluconato es derivado de la oxidación de la glucosa. Sí, es derivado de la oxidación de la glucosa. Entonces, si notan, la estructura de la glucosa es idéntica a esta que tenemos del D-gluconato. Está arriba en la glucosa. Entonces, chequen, es idéntico. O sea, porque el carbono anomérico de la glucosa ahora es el carbono, ¿qué? Carbono carboxilo del gluconato. Entonces, la enzima glucosa oxidasa es la que lleva a cabo este proceso. La oxidación de la glucosa forma de gluconato y peróxido de hidrógeno. Y este de gluconato es útil para varios procesos industriales. Es muy importante a nivel industrial el de gluconato. Pero es un producto de la oxidación de la glucosa. Ok, y tenemos al lado de glucono de lactona. Bueno, este también es un producto de la oxidación de la glucosa. Solo que es un derivado, sería un derivado del D-gluconato, en tanto que el grupo hidroxilo se une con el grupo carboxilo y forma el D-gluconato, D-glucono de lactona, la lactona. Entonces es la ciclización del D-gluconato. Bien. Y tenemos otros carbohidratos como el N-acetilneuramínico o ácido siálico. Este es muy importante en tejidos, el ácido siálico. Es un carbohidrato muy complejo. Pero es un aminoácido, es un carbohidrato ácido. El ácido siálico. Ok. Ok, pues aquí está descrito lo que les había comentado. La N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico son componentes de la pared celular de las bacterias. Y el N-acetilneuramínico, el ácido siálico y la fucosa son componentes de las cadenas de oligosacáridos de las glicoproteínas de mamíferos, los tejidos. Vamos a tener un montón de ácido siálico y de fucosa. ¿Qué más dice aquí? Ok, bueno, lo demás ya está visto. Y bueno, ¿cómo se mide el nivel de glucosa en sangre? Pues se mide por una enzima que se llama glucosa oxidasa, que ya había descrito. Resulta de la oxidación de la glucosa. Bueno, lleva a cabo la oxidación de la glucosa, más oxígeno y nos da la D-glucono de lactona, que es lo que habíamos comentado acá. Pasa por gluconato y termina en D-glucono de lactona, la forma cíclica. Y forma el peróxido de hidrógeno. Ok. Entonces, se liberan electrones y esos electrones son sensados por un sistema eléctrico y al final te va a dar una determinada cantidad de señal.
Y es lo que nos da en la pantalla de los glucómetros, ¿no? Eso es en el caso de los glucómetros y las tiras reactivas. Pero ustedes lo pueden hacer en el laboratorio, monitoreando el peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno reacciona con un compuesto incoloro. Este compuesto se llama naranja de acridina. Naranja de acridina con la peroxidasa forma este compuesto que es naranja. Normalmente no tiene color, pero en presencia de peróxido de hidrógeno y de la enzima peroxidasa, la peroxidasa convierte esta naranja de acridina sin color naranja a la naranja de acridina color naranja, ¿no? Y se utiliza un espectrofotómetro para llevar a cabo esto. Eso nosotros lo hicimos en el laboratorio, por eso se los estoy comentando así. Y tenemos por ahí un trabajo, no, 2 trabajos de glucosa oxidasa, están publicados en la literatura, uno en el Journal of Biotechnology y otro en otro journal que no recuerdo, pero tenemos trabajos sobre glucosa oxidasa del laboratorio, no de este actual, sino de otro laboratorio que tuve. Sí, entonces los carbohidratos pueden oxidarse. Entonces es algo que no había hecho énfasis. Pueden oxidarse, es decir, ustedes pueden quitarle electrones a los carbohidratos. Y tenemos iones que pueden llevar a cabo este proceso de una manera pues, bastante eficiente, como es el caso del cobre. Entonces, el cobre normalmente no está libre, ni el fierro están libres en la sangre. No puedes tener fierro ni cobre libres. Si ustedes inyectan al cobre, una solución de cobre o de fierro, lo que estarían llevando a cabo sería primero toda la oxidación de toda la glucosa que tienen en la sangre y la oxidación de todos los residuos de carbohidratos que están en la superficie de los ¿cómo se llama? De los tejidos, en las proteínas de membrana, etcétera. Y de hecho es una razón del por qué el cobre se utiliza también como antiséptico, ¿sí? Por ahí hay algunos productos que tienen cobre. Y ustedes chequen, por ejemplo, las tuberías de cobre no le crece ningún bicho. ¿Por qué no le crece ningún bicho a las tuberías de cobre? Pues porque el cobre oxida todo prácticamente, principalmente los carbohidratos. Y los organismos, los microorganismos tienen este tipo de carbohidratos y es la razón de por qué no pueden crecer los bichos sobre cobre. Entonces esta reacción de oxidación que se da con el cobre se conoce como la reacción de Fellings. Entonces esta fue una de las primeras reacciones que se utilizó para ver los niveles de glucosa en gente con diabetes. Entonces, actualmente tenemos a los glucómetros, en donde la enzima glucosa oxidasa está inmovilizada. Y si ya recuerdo, nuestro trabajo era sobre no la inmovilización de la glucosa oxidasa, sino la disminución de la actividad de la glucosa oxidasa en un medio viscoso, y probando la teoría de Kramers, que en algún momento se había comentado. Y están las tiras reactivas, ¿no?, que se requieren para medirlo. Ok, y el glucómetro, que detecta los electrones liberados. Bien. Y la otra forma es con la enzima peroxidasa y la naranja de acridina. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos para esta diapositiva. ¿Preguntas? Entonces recuerden, los carbohidratos reaccionan fácilmente con iones como el cobre y el fierro,
llevando a cabo una reacción tipo redox, de oxidación-reducción. Entonces el monosacárido se oxida y el ion se reduce. Entonces cambia su estado redox, pasa de cobre 2 más a cobre 1 más. Y la glucosa, pues bueno, se oxida generando un carboxilo en el carbono numérico, donde tendría un OH. Se puede encontrarlo, tenemos las tiras reactivas y la reacción esta con peroxidasa para formar un compuesto colorido. Son las diferentes formas de medir glucosa en el laboratorio y en casa. ¿No hay preguntas? A mí me están cayendo muchos 20 y como que me salen dudas, pero ni siquiera tengo claras bien aún como las dudas. O sea, como que siento mucho como que me falta por aprender todo esto. Pues sí, es un poquito complicado porque tienes que conectar un montón de puntos. Y lo haces conforme gradualmente vas avanzando en esto, ¿no? O sea, tú puedes leer el libro y te aprendes esto, pero que lo vuelvas a leer y lo entiendas y sepas por dónde vas, por dónde caminas, pues no es tan fácil, es un poco difícil. Entonces sí tienes que haber trabajado previamente con algo de ello, o reconocer que existen ciertas formas ciertas técnicas que utilizan ciertos principios, en este caso la reacción con cobre, o bien la oxidación per se con glucosa oxidasa, los diferentes métodos o formas de medir la glucosa sanguínea. Entonces, si te haces unas pruebas de niveles de glucosa, lo más probable es que utilicen esta de peroxidasa en un laboratorio o bien esta otra, la de la reacción de Fehling. Pero pues si tienes el glucómetro en casa, que no sé, algunos de ustedes deben tenerlo, pues va a utilizar la glucosa oxidasa inmovilizada y la tira reactiva. Y van a medir el flujo de electrones. Y ese flujo, pues bueno, les va a dar un número en la pantalla. Bien, pero entonces los carbohidratos se oxidan. Y es una de las razones de por qué el cobre no está libre en el medio, en la sangre. No pueden tener cobre libre. Entonces, estos pacientes que les comentaba que tienen problemas con el transporte de cobre, pues la enfermedad de Wilson, estos pacientes acumulan el cobre que absorben de la dieta en el hígado, y como no puede distribuirse, el cobre se sigue acumulando hasta que llega un momento en que revientan las vesículas donde están almacenadas y liberan el cobre, los hepatocitos lo liberan al torrente sanguíneo, pero como nunca fueron acopladas a alguna proteína, pues este cobre libre pues va reaccionando con todo lo que se encuentra en su camino. Generalmente son con carbohidratos, y esto genera genera ciertos problemas. Por ejemplo, lo que sabemos es que los tejidos generalmente están súper ramificados, tienen un montón de oligosacáridos en su estructura externa, que es el medio externo, y son como arbustos. Imagínense, son como arbustos estos oligosacáridos, y se imaginan el cobre libre, estos cobres libres como esferitas, porque son iones, quedan atrapados en estos arbustos, o sea, en la maraña de oligosacáridos. Y lo interesante es que retienen su poder o su capacidad de oxidorreducción, su poder redox. Es decir, siguen reaccionando con lo que le llegue en donde estén ahí atrapados. Y si le llega glucosa, pues siguen reaccionando con la glucosa, le sigue quitando electrones, sigue oxidando glucosa. Entonces, eso a la larga
pues genera muchos problemas porque modifica no solo las estructuras que están cercanas, sino estructuras que llegan a ese sitio donde está el cobre atrapado. Y se dan, en otros casos se dan la modificación de la glucosa, no nada más con el cobre, sino con otros compuestos, o incluso cuando se calientan mucho las carnes. Aquí, ¿quién de aquí le encanta la carne asada? A mí sí me gusta. Bueno, a todos les debe de gustar la carne asada. Y las carnitas, estas que son cocinadas en baños de aceite, como, no sé, las carnitas, las papas fritas. Entonces, todas terminan con un color doradito, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese color doradito, pues resulta de la formación de estas estructuras que se conocen como AGEs, estructuras químicas o modificación de, no solamente de carbohidratos, sino de aminoácidos. Son Advanced Glycation and Products, son productos avanzados de la glicación, de proteínas también. Y esto, pues, bueno, en bajas cantidades, pues no hay mucho problema, pero si empiezas a consumir muchos productos que tienen este tipo de modificación química, a la larga puede ser pues, puede darte problemas. Entonces, por ejemplo, aquí te colocan toda la vía de la modificación química. Entonces, tienes tu hemoglobina glicosilada, tu glucosa, se forma esta base de Schiff, después esta otra molécula, la 2B, después esta cetonina y después la hemoglobina glicosilada. Y de ahí una serie de reacciones hasta llegar hasta los AGEs. Se llevan entre cruzamiento con otras proteínas y se llevan a cabo un montón de reacciones que todavía no sabemos cuáles son, por eso están los símbolos ahí. Y estos productos dañan, o sea, noten que no es una molécula como tal. Conocemos los pasos que llevan a estas moléculas, pero otros pasos no, y por eso tiene ese nombre de AGEs, de productos avanzados de la glicación. O sea, no nada más de la hemoglobina, sino de muchas proteínas que tengan por ahí residuos de carbohidratos. Entonces, estos AGEs dañan los riñones, la retina, el sistema cardiovascular. Entonces, en algún momento vas a tener problemas con todos ellos, ¿no? De vista, tus arterias se vuelven más duras porque esos arbustitos que les decía que están en la superficie de los tejidos, que son oligosacáridos, pues se modifican y entonces la función que tenían, pues al ser modificado, pues ya lo pierden, pero sigue permaneciendo la estructura, entonces se vuelve una estructura más rígida. Eso causa problemas cardiovasculares. Lo mismo con las retinas y en los riñones. Bien, y bueno, esto de la hemoglobina glicosilada, pues la cantidad de hemoglobina glicosilada te dice de alguna manera el grado de daño que tienes en estos tejidos, ¿no? Entonces, como se indica aquí, tú puedes tener, por ejemplo, en diabéticos, donde no se da el control, pues hasta un 13% de hemoglobina glicosilada. Y el promedio es por ahí de 5%, pero a lo que voy es que esta no es la forma final
de la proteína, sino este se sigue modificando hasta llegar a formar compuestos muy complejos químicamente, que se van a llamar en general como AGEs. Entonces no es bueno comer papitas fritas. Bueno, sí, pero no tantas. No, solo las suficientes, ¿no? Ni tantas carnitas. Una vez, no sé, al mes o 2 meses, no sé, pero no hay que comer tanto. Frituras, ni carne frita. Porque además no solamente se forman los AGEs, sino se forma un compuesto que se llama, que no se menciona aquí, pues se llama acrilamida. Acrilamida. Y este compuesto es un neurotóxico. Entonces, todos los productos que se fríen, que son fritos, producen acrilamida. Entonces, todas las frituras, todos los productos que tenemos en los supers, los que uno hace en casa, que se fríen, generan acrilamida. Y este es un neurotóxico. Entonces, daña tu cerebro. Entonces, mientras más papitas fritas comas, pues más acrilamida comes, quieres, más daño de cerebro tienes. Literalmente. Preguntas hasta aquí. Ah, sí, la acrilamida es solo en el aceite normal o me imagino que también en el de oliva y todos los aceites. Esa es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Los aceites, principalmente en los aceites normales, por ahí hay artículos que hablan sobre cuánta acrilamida te va a formar un determinado tipo de aceite, ¿no? Entonces, el aceite de oliva, por ejemplo, es uno de los mejores por la composición química del aceite, el tipo de ácido graso que está presente. Mientras que en otros aceites, la composición es diferente y entonces es mucho más fácil formar esta acrilamida. Entonces, los aceites más baratos, desafortunadamente, pues son los que producen más acrilamida. Los más caros, como el de oliva, pues son los que menos producen la acrilamida. Entonces, moraleja, prueben otros aceites. Si les sobra algunos pesos, intenten probar aceite de oliva. A veces no es posible, yo sé. Y bueno, hay infinidad de aceites, ¿no? Este aceite es de 10 pesos, 15 pesos. En de oliva anda por ahí de 100 pesos el litro, ¿no? Entonces sí, la diferencia en precio es bestial. 10 veces o más. Pero algo intermedio podríamos manejar, no sé, uno de 30 pesos, no sé, 35 o 25 pesos. No tan barato. Sucede como con las bebidas ¿cómo se llaman? Las bebidas alcohólicas. No sé si pasó con ustedes en la prepa o en la secundaria, pero pues, como no hay dinero, o no siempre hay dinero, y están las ganas de beber, claro, pues se juntan los cuates y alcanza para comprar lo que se conoce como un panalito. ¿Quién conoce los panalitos aquí? Efraín. No, profe. De hecho, no había escuchado esa palabra. ¿Un panalito? Sí, pero Sí, también profe. era. Sí, ¿verdad? Existen los panalitos. 15 pesos. ¿El litro o el galón? No, a lo que se le conoce como pachita, Ajá, de 15 pesos. 15 pesos. ¿Y es un litro? Sí, como 900 mililitros, un litro. Pero ¿verdad que sí existen? O sea, ¿y se venden mucho? Sí, es igual que el Tonayán y esas cosas. Sí, y con eso salvas la tarde y armas una buena fiesta. Bueno, armas una fiesta. Eh, ¿Por qué dije que era lo mismo?
Sí, por lo barato. Por lo barato. Pues te puedes comprar uno de estos panalitos. O bien te puedes comprar. El vodka ya es barato también, pero bueno, no es tan caro como el panalito. No es tan barato como el panalito. Y un buen mezcal o un buen tequila, pues bueno, puedes tener desde uno de 100 pesos hasta los de, no sé, 1,000 pesos o más, ¿no? Y ahí ya depende. Pero sí están los panalitos de 15 pesos. Entonces, yo la primera vez que vi los alumnos cargando esto, ¿qué van a hacer? Y además, como pues, están tan baratos, no los ponen en botellas de vidrio, ¿no? Están en botellas de ¿qué? En botellas de plástico, ¿no? De plástico, ¿no? Ajá. En botellas de plástico. Entonces es exactamente lo mismo. Ahí sí, no sé si, yo no sé si sea bueno o sea malo. O a lo mejor sea igual, ¿no? Probar un panalito que algo más caro. No lo sé, porque nunca he probado un panalito. Pero igual y sabe bien, quién sabe, ¿no? Por eso se vende mucho. O simplemente se vende mucho porque está barato, ¿no? La necesidad. No lo sé. Pero sí alguien que ya gane un poquito más, pues no, un panalito no lo va, no se va a comprar. A menos que sea muy codo, pues lo hará, ¿no? Pero no. Es lo mismo con los aceites. Entonces, si empiezan a ganar bien, pues vayan cambiando ya. Súmenle a un aceite mucho mejor. Igual con el panalito. Cómprense algo un poquito más caro. Porque en cuestión de salud sí es importante. Sí es mejor comprar algo un poquito más de calidad. Bien, yo creo que aquí le dejamos. Terminamos con los monosacáridos y nos vemos la próxima clase. Continuamos con sacáridos, disacáridos. Y a ver si alcanzamos a terminar bien. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? La última clase, ¿no? No tenemos otra. No, profe, muchas gracias. No, profe, gracias. Bien, cuídense y hoy es viernes, vayan a divertirse. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. igualmente. Nos vemos, gracias. Cuídense. Esté bien, profe, gracias. Gracias igual.